El Supremo Congreso, instalado en marzo de 1811, consta de una Cámara de Diputados. Su primer presidente es el diputado Juan Antonio Rodríguez Domínguez y su vicepresidente, el diputado Luis Ignacio Mendoza. Entre las decisiones que adopta el Supremo Congreso de Venezuela está la creación de la Alta Corte de Justicia, que presidió el doctor Francisco Espejo. Reorganiza el Tribunal de Apelaciones encargado de las rentas del Estado y crea un tribunal de municipalidades para el abasto y la policía. De este modo, los debates en el recién instalado Congreso parecen evadir el tema independencia y apuestan por asuntos más circunstanciales. Hacían deliberaciones en cuanto a el territorio que iba a abarcar esta república, los símbolos que iba a adoptar, la forma política que iba a adoptar, si era centralista o federalista. Sobre si se iba a poner un gobierno centralista o un gobierno federalista. Si la provincia de Caracas se iba a dividir para que tuviera el mismo tamaño que el resto de las provincias o no se iba a dividir. Si Valencia iba a ser designada capital o iba a seguir siendo Caracas. También se hablaba de cómo se iba a distribuir el Estado como tal, si iba a haber un poder ejecutivo con 3 representantes, si no lo iba a haber. Y sobre todo lo que más le preocupaba, qué papel iban a ocupar los pardos y la gente de color si se llegaba más adelante a dar el paso de la independencia. El temor de ellos es que esos pardos y esa gente que había sido despreciada durante 3 siglos por ellos mismos, quisiera entonces igualarse con ellos. Entonces le tenían no solamente miedo a decir somos independientes, sobre todo tenían miedo a decir somos iguales. Se van dando muchas deliberaciones, encendidos debates en muchos casos, porque por esa misma razón de la que estamos hablando, habían fuerzas conservadoras como las hay hoy en día y habían fuerzas revolucionarias como las hay hoy en día y que éstas se contraponían entre sí. Es marzo de 1811 y en las calles caraqueñas se hace sentir el poder popular organizado a través de la sociedad patriótica. Uno de los problemas básicos de aquel Congreso era, digamos, muchas veces la tibieza o la ambigüedad de sus decisiones. Le costaba, digamos, mucho lograr el paso transformador para declarar de una vez la independencia. Cuando llega Miranda, la Junta Patriótica, de la cual no es muy claro si es que Miranda y Bolívar la fundan o si es una transformación de una que había decretado esa misma Junta de Gobierno para que se ocupara de estimular la producción económica y agrícola. Se conforma en principio como una sociedad para fomentar la agricultura, el comercio, etcétera, pero inmediatamente se convierte en un club político, de avanzada para su momento, de muy avanzada diría yo, porque además de que allí estaban los principales hombres radicales, estaba Simón Bolívar, estaba José Félix Rivas, estaba Miranda, que son la punta de lanza del pensamiento de la revolución y del republicanismo en ese entonces, es una asociación donde se permite un nivel de democracia inusitado para ese momento. Era, digámoslo así, una corporación, un grupo o un club de jóvenes que a usanza de lo que se hacía en Europa con el Club de los Jacobinos, que discutían sobre ideas revolucionarias, va a hacer vida en Caracas. Comienza a congregar a todos los revolucionarios que están en Caracas, independientemente de su origen social, independientemente de su color, etc. Que es una sociedad revolucionaria en sí misma, por su conformación. En esa sociedad existían criterios, por ejemplo, de mujeres, de negros, de indios, de pardos y sobre todo de los más radicales revolucionarios de la época, como Simón Bolívar, como Francisco de Miranda. Es tan importante este movimiento, aunque cierta historiografía contemporánea lo niega, para no darle la justa importancia que merece el joven Bolívar en el marco de las discusiones, que es prácticamente, como ellos se declaran,
la conciencia política del Congreso de 1811. La Sociedad Patriótica, con la participación activa de Francisco de Miranda, quien había arribado a Caracas en diciembre de 1810 y aspiraba a un lugar en la Junta General de Diputación, ejerce influencia sobre los debates que se desarrollaban en el naciente Congreso. Digamos, en el Congreso que se instala el 2 de marzo, habían fuerzas de diferente tipo, radicales, moderados y gente que estaba directamente en contra de la independencia, pues, ¿no? Y Miranda viene, lo recibe Bolívar y se va a juntar con Bolívar, se va a hospedar en la casa de Bolívar, lo que llama ahora la Casa del Vínculo, ¿verdad? Está allí, ahí comienza a conectarse con toda esa corriente revolucionaria. Un tiempo después regresa José Félix Rivas, que ahí lo habían exiliado en Parán cuando la conspiración de los mantuanos. Conoce a José Félix Rivas, conoce a otra gente y entonces se juntan en la llamada Sociedad Patriótica. Esa Sociedad Patriótica fue un catalizador de todos los acontecimientos que tienen que ver después con la formación de la República. Es la Sociedad Patriótica la que presiona al Congreso Constituyente de 1811 para que declare definitivamente la independencia. Francisco de Miranda, por supuesto, que previamente el Libertador lo había ido a buscar a Londres con López Méndez, con Andrés Bello, ¿verdad? Había venido para acá, además por sus méritos como militar y como estadista en Europa, ¿verdad? Y forma parte de ese Congreso. Bueno, Francisco de Miranda formaba parte, por supuesto, de los radicales. La incorporación de Francisco de Miranda en junio y sus encendidos discursos aportan fuerza a la tendencia independentista dentro del Congreso. Faltaban unos diputados por ser electos y Miranda, por relaciones que tenía, eso todavía no ha sido bien estudiado, logra ser electo como representante del Pao, de la Villa del Pao, que formaba parte de la provincia de Barcelona. Y él se incorpora al Congreso incluso ya terminando junio. Pero la incorporación de Miranda en el Congreso es como haber incorporado también a toda la Sociedad Patriótica. En el Congreso, aunque el Congreso es medio conservador ahí todavía, la acción de la Junta en la calle va presionando, va presionando. Es el pueblo ahora que comienza a presionar el Congreso para que ya deje de hablar de monarquía y reyes y piense seriamente en la República. Francisco de Miranda gana los aplausos de los colegas diputados durante sus encendidas intervenciones. El 1 de julio, el Supremo Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela aprueban la Ley de los Derechos del Pueblo, el cual constituye el documento doctrinario de la naciente República. Al siguiente día se presentaría la moción sobre la independencia, recibiendo el apoyo de la mayoría de los integrantes del Parlamento. 24, 48 horas antes de la declaración de la independencia, el 5 de julio de 1811, el joven Simón Bolívar, muy apasionado, toma la palabra en el Club Patriótico, en la Junta Patriótica o en la Sociedad Patriótica y habla de la necesidad del rompimiento con el yugo español. El 3 de julio, el futuro libertador Simón Bolívar ofrece su primer gran discurso en el seno de la Sociedad Patriótica. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica dentro de luces y de todos los intereses revolucionarios. Pongamos sin temor la piedra fundamental de la libertad sudamericana. Vacilar es perdernos. Había diputados conservadores, pocos en realidad, que pensaban que no era el momento y que la sociedad no estaba preparada para declarar la independencia absoluta y que había que buscar como un punto intermedio, una especie de flexibilización del nexo colonial. Sin embargo, el 5 de julio de 1811 gana definitivamente la propuesta de la libertad y de la independencia absoluta. El 5 de julio,
se impone la propuesta independentista en el debate. El Congreso logra el que se imponga la moción de la independencia por esa presión que ejercen los radicales, dentro de ellos Juan Germán Rocio, Francisco de Miranda y otros tantos, ¿no? E incluso, bueno, hubo personajes que no llegaron a firmar el acta de la independencia porque estaban directamente en contra de ser independientes de la colonia española, ¿no? El 5 de julio de 1811 triunfa la postura independentista dentro del seno del Congreso de 1811. Se encarga la redacción del acta al diputado Juan Germán Rocio y al secretario Francisco Snardi. Lino Clemente, Francisco de Miranda y José de Sata son encargados del diseño de la bandera y cucarda nacional. Se desata la algarabía al saberse la aprobación de la propuesta independentista. El acta declaratoria de la independencia es firmada a partir del 8 de julio por todos los diputados. Paulatinamente, los representantes firmaron el documento hasta que el 18 de agosto estampan las últimas firmas. Es un paso, además, trascendental para toda Latinoamérica, porque es el primer país, además, que se independiza absolutamente y es el primer país que va, además, a redactar la primera constitución latinoamericana. El 9 de julio, el Supremo Congreso de Venezuela recibe los diseños de la bandera y el escudo nacional de manos de Francisco de Miranda y Lino de Clemente, siendo adoptada el 14 de julio. Cuando se propone el proyecto de bandera y es aprobado, Francisco de Miranda, así como la independencia, propone que sean los hijos de José María España, quien había sido ahorcado unos cuantos años antes, aquí en la Plaza Mayor, y él, cuando lo están ahorcando, dice: no pasará mucho tiempo para que mi muerte sea vengada. Son los hijos de José María España quienes izan la bandera republicana de Venezuela en ese momento. Las celebraciones populares son encabezadas por el mismo Miranda y los hijos de José María España, quienes izan la bandera por primera vez en la Casa de Gobierno, a la vez que es publicado el Acta de Independencia. El pueblo jura fidelidad y reconocimiento a los nuevos poderes mientras resuenan las campanas de las iglesias. Ese día estalla en Valencia una sublevación que es sofocada en poco más de una semana. La unión de las provincias vivía así los primeros embates de un conflicto interno que llevaría al fracaso a la Primera República tan solo un año después. Van a comenzar a aparecer reacciones monárquicas en diferentes lugares. Una de las más importantes fue la que se desata en Valencia. Primero, la Junta, ya el Ejecutivo, que ya el Congreso había designado, manda al Marqués de Toro al frente de unas tropas a enfrentar a la gente de Valencia, pero el Marqués de Toro fracasa. Ante ese fracaso, comienzan a buscar quién podría entonces, sobre todo, superar la idea de la división entre milicias regionales y conformar un ejército que enfrentara exitosamente esa reacción monárquica, y dada la experiencia militar de Miranda, designan a Miranda. Ese poder ejecutivo además le da, como lo nombra lo que sería hoy una autoridad única, le concede poderes que en aquel entonces se llamaban dictatoriales, pero simplemente en el sentido de que usted es la única autoridad que va a decidir lo que se va a hacer. Miranda los enfrenta, no va a ser fácil, van a tener, el ejército patriota va a tener muchas bajas, pero efectivamente Miranda vence esa reacción realista en Valencia. El debate en el Congreso prosigue en torno a la Constitución Federal que habría de regir la naciente República.